Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la resolución de exámenes pasados, en este caso el del segundo parcial 1-2017. El primer problema tiene que ver con árboles y dice así, el primer, o bueno, el problema de la igualdad de bordes de árboles binarios, Fringe en inglés, es uno muy conocido en el ámbito de estas estructuras de datos. Dos árboles binarios tienen iguales los bordes si tienen exactamente las mismas hojas. Acuérdense que un nodo hoja es aquel nodo que tiene sus dos hijos vacíos. Ok, tiene exactamente las mismas hojas leídas de izquierda a derecha independientemente de los nodos internos. Y aquí nos dan un ejemplo. Las X nos indican que esos nodos internos no nos importan en realidad. Los bordes de los árboles 1 y 2 son iguales, aunque tienen distintas estructuras internas. El árbol 2, el árbol 3, digo, no tienen el mismo borde que el 1 o el 2. El 1 o el 2 tienen un borde 1, 2, 3, 1, 2, 3. Este árbol 3 tiene el borde 1, 4, 3, por eso te dice que no. Debido a este nodo 4, que debería ser 2. Y el árbol 4 tampoco tiene el mismo borde que el 1 debido al orden en que se lee las hojas, ¿no? 2, 3, 1 no es lo mismo que 1, 2, 3, ¿verdad? Construir el o los métodos necesarios para decidir si dos árboles binarios tienen igualdad de bordes. Hay una forma muy fácil de resolver esto y es sacar todos los nodos hoja de un árbol. Tenemos este árbol 1, por ejemplo, que tiene los siguientes nodos hoja, 1, 2 y 3. La idea de esto es recorrer exactamente todo el árbol e ir preguntando en cada nodo que tú estás visitando. Por ejemplo, empezamos acá, en la raíz de todo el árbol. Le decimos al hijo izquierdo que me vaya a recolectar todos sus nodos hoja. Resulta pero que este hijo izquierdo ya es un nodo hoja. ¿Por qué? Porque tiene su hijo izquierdo y derecho vacío. Como es un nodo hoja, yo le voy a añadir a mi lista. Uno, listo. Retornamos, hacemos un back. Ok, ahora como he ido a visitar ya le he pedido a mi hijo izquierdo que me vaya a recolectar todas sus hojas, le voy a pedir a mi hijo derecho. A mi hijo derecho va a hacer lo mismo. Yo no soy un nodo hoja. Le voy a pedir a mi hijo izquierdo que me recolecte todos los nodos hoja. En este caso, resulta que el hijo izquierdo tiene hijos vacíos, así que es un nodo hoja. ¿Qué es lo que le va a retornar? Primeramente lo va a añadir a la lista y va a hacer un back. Hace un back. En este momento, como ya he ido a pedirle a su hijo izquierdo que recolecte todos los nodos hoja, falta pedirle al derecho, y es lo que va a hacer. Como el derecho no tiene hijos vacíos, directamente se le considera nodo hoja, se añade en la lista y hace un back. Este hace un back porque no tiene más posiciones que visitar. Y por último llega al árbol original. Este árbol original ha visitado tanto en izquierdo, tanto como en derecho, así que ahí para, ¿no? Esta sería mi lista de hojas. Ahora, si le pedimos al árbol 2 lo mismo, el árbol 2 tiene la siguiente estructura. 1, 2, ¿qué es lo que me va a devolver? Ok, empezamos acá, le pide a su hijo, ok, le pide a su hijo, resulta que este es un nodo hoja, lo añade, 1. Hace un back, viene acá, le pide a su hijo, es nodo hoja, ok, lo añade. Back, 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 entra acá, nodo hoja, lo añade en la lista. Ahora, ¿qué pasó? Las listas son iguales. Como son iguales, mi respuesta debería ser un true. En cambio, ¿no? Para el árbol 3, ¿qué es lo que te va a devolver? La lista de nodos hoja te va a devolver 1, 4, 3. Y ya con el 4 ya hay una distinción, ¿no ve? 1, 4, 3. Esto es del árbol 3. En esta posición, con cualquiera de estos, falla. Y directamente solo falta con que falle 1. Tu respuesta debería ser falso. Esta es la manera más sencilla. Hay otra manera también que es que mientras recorres a un árbol, también recorres al segundo. Y si encuentras un nodo hoja, tienes que buscar el primer nodo hoja en el árbol segundo. Y de esa manera. Es un poco más difícil de controlar, pero lo podríamos hacer. Ok, vengo a mi clase árbol binario, que no tiene más datos que estos. Tiene un método vacía para saber solamente el estado del árbol.
y tiene sus atributos necesarios, pero no tiene un método insertar. Primero que nada, tenemos que devolver nosotros una lista de los nodos hoja. Nodos hoja. O tenemos que enseñarle a este árbol a devolver esa lista. Como yo no tengo esa lista, yo voy a importar un arreglo. Import java.util.scanner. Pero con ustedes esto no es necesario. Directamente, si ustedes dicen, voy a utilizar una lista, es como si ya lo estuviesen importando, ¿ya? Ustedes utilizan una lista tal cual en su mismo examen. He importado el escáner, perdonen, esa es la array list. Listo, ya está. Es lo que tenemos que devolverle, lo vamos a crear directamente. Array list de lista va a ser igual a new array list. Listo, return lista. Pero esta lista no está llenada, la tenemos que llenar. Vamos a llamar al método nodos hoja y le vamos a pasar la lista. Listo. Vamos a tener entonces otro método private void, porque no estamos devolviendo nada. Nodos hoja. Ahora sí recibimos algo, lo que es la lista. Uy. Control C, Control V. Listo. Solamente puedo hacer esto si el árbol no está vacío, ¿no? Si es distinto de vacía, recién puedo hacer algo. Primeramente voy a preguntar por el nodo raíz, ¿no? Si es hoja, es hoja este árbol en el que estoy en este momento, en este instante. Si es hoja, entonces lo añado a mi lista, ¿no? Lista.add. ¿Qué voy a añadir? La raíz, no voy a añadir el árbol. Ahora no tengo este método es hoja, lo vamos a crear. Public boolean es hoja. ¿Qué es lo que tenemos que retornar? Return, pues que tanto izquierdo sea vacía y derecho también sea vacía. Si es así, es hoja. Boolean, listo. Y si no, pues yo tengo que pedirle a mis hijos que vayan a buscar sus nodos hoja. O vayan a llenar la lista. Izquierdo.nodos hoja, anda, recolectame esto. Bajo esta lista, anda, añadirme todo a la lista. Y también a la derecha. Der.nodos hoja. Lo mismo. Listo. Listo, ya le hemos enseñado a este árbol a recolectar los nodos hoja. Ahora vayamos a nuestro método principal. Nuestro método principal, public boolean igualdad de bordes. Recibimos un árbol bin otro y tenemos que decirle que si es o no es. Árbol bin genérico otro. Listo. Boolean res va a ser igual a falso. Bueno, hasta que se demuestre lo contrario. Podría ser true hasta que sea falso, ¿no? Return res. Listo, ahora voy a recolectar dos listas. Array list ¿de qué? De tipo T, genérico. De la clase como tal, de este árbol A. Directamente este que se llame árbol B ya. Va a ser igual a new. O no, directamente lo que me devuelva el método nodos hoja. Listo. Ahora voy a tener otro método array list. Bueno, otra clase array list que se va a llamar B. Que va a ser lo que me devuelva los nodos hoja de este árbol B. Nodos hoja. Aquí ahora estoy cometiendo un problema. No debería llamarse B. Que se llame este actual y este que se llame otro. Listo. Ahora tenemos que recorrer ambos. Se supone que ambos tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Ahora tendríamos un problema si uno tiene más tamaño que el otro. Así que no vamos a recorrerlo con un for, vamos a recorrerlo con un while. Mientras que esto va a ser dependiendo cuál es el menor. Pero de todas formas creo que no importaría tanto. A ver, vamos a suponer que act es el menor. Mientras que act sea distinto de vacía, esto tendría que ponerlo acá.
Y bueno, para el array list no es vacía, sino se llama su método isEmpty para saber si la lista está vacía o no. Ok, voy a sacar el dato t actual, o bueno, t dato act va a ser igual a act.remove de la posición 0. Listo. Ahora voy a sacar el dato otro, que va a ser otro.remove de la posición 0. Si ambos son iguales, si dato act.equals dato otro, está bien. O sea, no hay ningún problema. El problema viene cuando son distintos. Si son distintos, mi respuesta debería cambiar a falso. Y ya no debería ser más, ¿no? Así que aquí lo podría aumentar como una condición. Mientras que actual sea distinto de vacía y además res se siga manteniendo en true, entonces yo voy a seguir comprobando. Nada más. Ahora, puede que uno de estos dos sea menor y a estar haciendo esto está mal. Así que tendría que preguntar primero si o directamente. Acá tendría que preguntar si act es distinto de isEmpty y además que otro sea distinto de isEmpty. No, todavía no esté vacía. Con eso ya bastaría y habríamos completado nuestro ejercicio. Fácil y simple. Ahora hay otra forma de hacerlo, les conté, que es un poquito más complicada y no sé si vale la pena hacerlo porque bueno, esto ya de por sí es eficiente. Si bien tengo que recorrer una lista, no estoy accediendo a una posición mayor a la del cero, sino directamente a la posición cero. Y acuérdense que eliminar al menos de la posición cero en sus listas de ustedes que han creado es eficiente. Lo único que tienes que hacer es recorrer a la siguiente posición, nada más. O que el ini se actualice a la siguiente posición del inicio, a eso me refiero. Ahora, si no les gusta utilizar listas y quieren hacer de la otra forma que les dije, por eso voy a crear dos árboles. X1, X2 y 3. El árbol del ejemplo. X, ¿cuál era? X1, X2. Listo. Esta sería la manera de hacer. ¿Cuál es la idea de esto? Esto parte con el primer nodo hoja. Por ejemplo, estos dos árboles son distintos de vacía. Así que yo voy a avanzar. Avanzo al siguiente en ambos. Estoy avanzando por izquierda en ambos. Ahora resulta que con el árbol A yo me he topado un nodo hoja. Si yo me he topado un nodo hoja y el B todavía no tiene un nodo hoja, porque este nodo todavía no es hoja, yo sigo avanzando. Ok, entonces el B va a seguir avanzando, este A ya no, porque se ha topado con un nodo hoja. En este caso también B encuentra un nodo hoja. Justo por avanzar por la izquierda encontró un nodo hoja. Lo que yo tengo que hacer es comparar ambos. Preguntar, ¿son iguales? Si son iguales, entonces mi respuesta debería ser true. De momento. De momento. Hago un back. Hago un back. Y ahora lo que voy a hacer es buscar el derecho. O bueno, perdón, no buscar el derecho, sino buscar en derecho algún nodo hoja, porque seguimos buscando. En este caso, para este árbol va hacia el derecho, ok, se encuentra con un nodo hoja. En este momento paramos. El otro sigue recorriendo, ¿no? Vino acá, no se topó con un nodo hoja. Va a recorrer, viene acá en la izquierda, siempre empezamos a recorrer por la izquierda y se topa con un nodo hoja. Ambos son iguales, así que la respuesta va a seguir manteniéndose en true. Este va a ser un back, este también va a ser un back, va a ser un back. O bueno, acá de momento se queda. En este caso, este A va a ir a recorrer hacia el otro lado, hacia la derecha. Ya he encontrado a este un nodo, un árbol completo, o sea, perdón, un nodo hoja. Lo que le falta encontrar ahora es al B, es a quien le falta encontrar un nodo hoja.
Vuelve atrás, vuelve atrás, vuelve atrás, va a ir hacia la derecha y va a empezar a buscar de nuevo. En este caso se ha topado con un nodo hoja y como son iguales, pues la respuesta debería ser true. Ya no hay más lugares a los que ir. Ambos hijos son vacíos. Por ejemplo, este 3 tiene un hijo vacío. La respuesta debería ser, ambos tienen el hijo vacío, debería ser true. En cuanto a derecha, también ambos tienen hijos vacíos. La respuesta debería ser true de todas formas. Y bueno, de esa manera se puede resolver sin utilizar listas. Vamos a hacerlo. Bueno, lo he estado analizando y debido al tiempo no lo voy a poder hacer. Hay muchos más controles de los que tienes que hacer. Por ejemplo, para este árbol, para este caso de árbol que tengamos, C, digamos, y queremos saber si B y C tienen una igualdad de bordes. Ok, empezamos acá en el inicio. ¿Son vacíos? No. Ok, entonces avanzamos hacia la izquierda en ambos. ¿Son vacíos? No. Bueno, ¿son nodos raíz? No. Avanzamos hacia la izquierda y en este caso, avanzamos hacia la izquierda y resulta que este está vacío. Este uno es nodo hoja, pero este no lo es, está vacío simplemente. ¿Qué es lo que pasa acá? Nada directamente de como no son iguales, o bueno, como que este no está vacío y este sí lo está, la respuesta debería ser falso. Y este falso se iría propagando siempre. O bueno, acá podríamos llegar, eso ya estaría medio que bien. Si llegamos acá, tendríamos que nosotros ir hacia la derecha y recién, ahí está, recién lo encontraríamos. Pero yo estoy presintiendo en este momento de que hay más casos de los que tenemos que tener más control. Así que de momento no lo voy a hacer. Tal vez se los pase directamente el código hecho o lo resolvamos en otra ocasión. Sin embargo, yo simplemente les puedo decir que este método de igualdad de bordes ya funciona. Es perfecto completamente. Pasamos al siguiente problema entonces. Continuando con la resolución de problemas, este es más fácil de hecho. Dado un árbol binario, escribe un método que compruebe si es espejo de sí mismo, es decir, simétrico alrededor de su centro. Por ejemplo, este árbol binario que nos están presentando, sí es simétrico, porque es un espejo en su centro. Es como si se estuviera reflejando este con este izquierdo con bueno, este derecho con este izquierdo y este izquierdo con este derecho. Y esa es la clave, entenderlo. ¿Qué son los que tienen que ser iguales? Tienen que ser el hijo izquierdo y el hijo derecho. Esta es la clave. Esto sí ya es simétrico. Izquierdo y derecho son iguales, ya, es simétrico. Pero para que sea un simétrico completo tal y como debería ser, sus hijos izquierdo y derecho de cada subárbol también deberían ser simétricos. Pero simétricos ¿con quiénes? No consigo mismos. Tienen que ser simétricos con estos datos. Y a la misma vez, este dato tiene que ser simétrico con este dato. Y si no son iguales, en este caso, por ejemplo, no son iguales. ¿Por qué? Porque este hijo izquierdo no es con este hijo derecho, perdón, este hijo derecho con este hijo izquierdo, pues no son iguales. Está vacío directamente. Muy bien, esa es la idea básica. Empezamos directamente preguntando, ¿no? If distinto de vacía a un árbol. Primeramente, podríamos, no sé, a crear la firma del método. Public boolean simétrico y recibimos un árbol, nada, no recibimos nada, simplemente tenemos que decir sobre el árbol mismo, es simétrico o no. En este caso yo voy a ir comparando nodos con nodos, árboles, subárboles con subárboles, así que voy a sobreescribir este método, voy a sobrecargar y simplemente le voy a retornar esta sobrecarga. Return simétrico y le voy a pasar la izquierda y la derecha, nada más. Voy a tener otro método private que sea un boolean también y que se llame de la misma manera, simétrico.
pero este método ya va a estar sobrecargado porque se llaman de la misma manera, pero reciben parámetros distintos. Voy a recibir un árbol binario genérico que se llame A y un árbol binario también genérico que se llame B. Listo. Y aquí solamente me queda preguntar si ambos son distintos de vacía, ¿no? Si A es distinto de vacía y además B es distinto de vacía. Si es así, ya puedo empezar a hacer algo. Aparte de eso, no me tengo que olvidar, ¿no? De crear el boolean respuesta. Boolean res. Ahora, si resulta que los dos son vacíos, la respuesta debería ser true, pero bueno, luego llegamos a eso. Si ambos son distintos de vacía, este A tiene que ser igual a este B. Si A punto equals, o bueno, A punto raíz debería ser en realidad, A punto raíz punto equals B punto raíz, significan que son iguales. Estoy en este caso, ¿no? Bueno, tenemos este árbol, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3. Ok, yo le estoy diciendo este uno porque acuérdense, tiene que ser alrededor del centro. Yo le estoy mandando a este hijo izquierdo y a este hijo derecho a que me digan que son espejos, ¿no? Ok, este dato con este dato son iguales, eso es lo que estoy diciendo acá. Si son iguales, entonces mi respuesta, ¿qué debería ser? Tendría que ser, pues, que sean simétricos tanto izquierda y derecha, ¿no? Res va a ser igual a simétrico. Simétrico, pero ¿de qué? Yo, por ejemplo, le tengo que mandar, ¿qué cosa? Le puedo mandar la izquierda de este A y este es el B. En este B, en caso de, bueno, estoy en este caso del B. ¿Qué es lo que tendría que mandarle? Pues tendría que mandarle la derecha, no la izquierda, la derecha. Este dato tiene que ser igual a este dato para que sea simétrico. Entonces, res va a ser igual a es simétrico de A punto izquierda y B punto derecha. Listo. Ahora, con eso no me basta. Yo después de hacer esto, tengo que ir a buscar por los otros, ¿no ve? En este caso tengo que ir hacia la derecha y acá hacia la izquierda, no lo contrario. Entonces, res va a ser igual a lo que tenga el valor de res después de realizar esta operación. Y además, simétrico, ¿de qué? A punto derecha y B punto izquierda. Simplemente así. Tengo yo que ir uniendo las respuestas. Puede que acá me dé un falso, ¿no? No sean simétricos. Así que si yo voy a buscar hacia el otro lado, puede que esto me devuelva un true. ¿Cuál debería ser la respuesta? La respuesta debería ser falso. Basta que con uno no sea simétrico, directamente no tienes que hacer nada más. De responder falso, falso. Para que ese falso se siga propagando, lo unimos con un AND. Por eso utilizamos el AND. Listo. Ahora, si no son iguales, la respuesta simplemente debería ser falso. Res es igual a falso. Listo. Ya estaría así. Con eso ya habíamos acabado. Solamente me falta el otro caso, ¿no? Puede que uno de estos esté vacío y el otro no. Así que en el else voy a decir que la respuesta va a ser res va a ser igual a punto vacía y b punto vacía. Ahora, imagínense que este a no está vacío, pero este b sí está vacío. ¿Mi respuesta debería ser true? No, debería ser falso. Por eso es que mi respuesta lo estoy delegando a esto, a que los dos estén vacíos. Si los dos están vacíos, significa que está todo bien. Ambos son simétricos en teoría. Y si no, por ejemplo, podría tener este caso. Este es simétrico con este vacío. Claro que no, no es simétrico. Por eso es que hago eso. Y directamente la respuesta retorno. Retorno la respuesta. Return res. Y listo, ya hemos acabado. Eso lo llevamos a código y sería todo por este problema. Bueno, en código se vería de la siguiente manera, tal cual como lo han visto en pizarra. Pueden pausar el video y copiárselo.
Sería todo por este problema. Bueno, antes de continuar con el otro ejercicio, me acabo de dar cuenta de que tenía que hacer un control más en este de igualdad de bordes. Tenía que añadirle una condición más, de que si la lista act está vacía, pero la otra lista no, o si es que bueno, la lista act no está vacía, pero el otro sí, o al revés, ¿no? De que la lista act sí está vacía, pero el otro no. Si es que es así, significa que no todos los elementos son iguales y de paso, esta lista, no tiene el mismo tamaño. Por lo tanto, la respuesta debería ser falso, porque acá directamente se ha roto en uno de estos. Por ejemplo, puede que act se haya vaciado más antes que el otro. Si es así, la respuesta debería ser falso. Es la única validación que hago. Van a disculpar. Bueno, continuando con el tercer problema. Bueno, leemos. La principal amenaza de la empresa de Orton y por lo tanto la supervivencia de Whoville, Villaquién, es Kangaroo, quien hace hincapié en las leyes y su aplicación. Ella tiene una disposición muy agria y una mente cerrada, pues insiste en que si no puedes ver algo, entonces no existe. La filosofía cerrada de Kangaroo tiene consecuencias graves para Orton y toda Villaquién. Nosotros entraremos en acción y demostraremos a Kangaroo que no es cierta su afirmación. Tomaremos, por ejemplo, el procesamiento de un texto en relación a determinar si es o no relevante de forma automática. Para hacerlo nos apoyaremos en datos estadísticos basados en el siguiente principio. Analizaremos la frecuencia de las palabras significativas del texto, o sea que no son palabras negativas, eso sí. Si el promedio de las frecuencias es mayor o igual a 1, entonces el texto es significativo. Caso contrario, determinamos que el texto no es significativo. El promedio de las frecuencias es igual a la sumatoria de todas las frecuencias dividido entre el número de las palabras. Las palabras negativas son el, las, los, a, pero, después, para, y, on, un, una. O bueno, esas son las palabras negativas, las que no hay que tomar en cuenta. Si el texto fuese la principal amenaza en la empresa de Orton, etcétera, etcétera, tenemos la siguiente lista de palabras significativas con sus frecuencias. Por ejemplo, principal aparece en el texto solamente una vez y en nuestra lista solamente se va a poner eso, la palabra principal con su frecuencia 1, nada más. Procesando la lista, el promedio de las frecuencias es igual a 20 dividido entre la cantidad de datos, o sea, en esta lista el tamaño de la lista es 19. 20 entre 19 da 1.52, por lo tanto determinamos que este texto sí es significativo. Diseña el diagrama de clases apropiado identificando estructuras de datos adecuadas para solucionar el problema. Implementa los métodos necesarios para procesar el texto y determinar si es o no es significativo. Nada más, es lo único que tenemos que hacer. Yo para esto voy a tener dos clases y ese va a ser mi diagrama. Clase 1 va a ser la clase de Orton, pues que va a tener o no, de hecho directamente podría tener un método. Public boolean es significativo. Y aquí a recibir una lista. Lo voy a hacer más grande esto. Va a recibir una lista de simple enlace de tipo T. No de tipo T. Va a recibir una lista de enlace del tipo pares. Lista de simple enlace del tipo par. O no, me estoy confundiendo, me estoy rayando. Debería recibir un texto. ¿Cómo vamos a recibir el texto? Pues lo vamos a recibir con una cadena. String text.
Listo. Nada más. Esto devuelve un booleano. Esa sería mi clase Orton. Ahora, para representar estas palabras con su frecuencia, yo voy a crear una clase par. Una clase par que va a tener un string, palabra, y un int, frecuencia. Listo. Eso sería todo. Ya estaría. Este sería mi diagrama de clases. Implementa los métodos necesarios para procesar el texto y determinar si es o no es significativo. Procesamiento de texto ya lo hemos hecho muchas veces cuando estábamos en el tema de recursividad, ¿verdad? La idea era evaluar cada posición cada carácter del texto y preguntar si es que no es un espacio o una coma o un carácter de separación como el punto, ¿verdad? Si es que es así, entonces terminamos de formar una palabra y si no, seguimos formando una palabra. Esa es la idea para procesar el texto, me refiero. A ver, tenemos el siguiente texto, la siguiente cadena, la principal amenaza. Para recorrer todo este texto, lo hacemos por posición por posición. Vamos a la primera. Como no es un carácter de separación, entonces vamos a formando una palabra. Pasamos a la segunda, no es un carácter de separación, vamos formando una palabra. Pasamos a la tercera y si es un carácter de separación, es un espacio en este caso. Entonces lo que hemos formado lo terminamos, esta palabra ya está completa y aquí verifico, está dentro de las palabras negativas. Si es que está dentro de esta lista, ¿no? De palabras negativas, entonces no lo añadimos a nuestra respuesta. O bueno, no lo añadimos a nuestra lista de palabras significativas. Ahora, si no está dentro, lo añadimos en nuestra lista de palabras significativas. Listo. Ese sería mi algoritmo, ¿verdad? Voy formando una palabra y cada vez que la termino de formar, yo pregunto, ¿está dentro de este arreglo, lista o lo que sea? Si no lo está, recién lo añadimos en nuestra lista de palabras significativas. Una vez que hayamos procesado todo el texto, exactamente todo hasta la última posición, vamos a tener que procesar esta lista que acabamos de formar, mi lista de palabras significativas. ¿Cómo lo hacemos? Mi lista es la siguiente, esta es, tal cual así como ven. Nosotros queremos sacar primero su longitud y también las frecuencias, pero eso lo podemos hacer directamente de una pasada, o sea, procesarlo posición por posición. Por ejemplo, preguntar acá, tú en la posición 0, ¿qué frecuencia tienes? Tiene 1, entonces puedo tener una variable frec que se vaya aumentando con este dato. Frec va a ser igual a frec más, no sé, em, lista en la posición, lista.get en la posición i, o lista.acceder a la posición i, punto get frecuencia, get frec. Listo, sería todo. Ahora, para el tamaño, pues tendría que tener una otra variable, ¿no? Tam va a ser igual a tam más 1. Listo, con eso ya estaría. Sí, de hecho es más, esto en vez de yo llevarlo, procesarlo justamente después de haber formado mi cadena, yo podría formar esta frecuencia y este tamaño al momento de estar formando mi lista, ¿no? Mi lista de palabras significativas. Si añadimos una palabra, entonces el tamaño aumenta. Si añadimos una frecuencia, también la frecuencia aumenta, ¿verdad? Eso sería todo. Ah, por cierto, esto de añadir en la lista de palabras significativas también tendríamos que hacer una verificación.
No, lo que tenemos que hacer es buscar. Buscar, ¿qué cosa? El elemento dentro de la lista. O la palabra, mejor dicho, la palabra dentro de la lista. Si está dentro, aumentar la frecuencia. Y sería todo. Ya ejercicio resuelto. Vamos a llevar ese razonamiento a código. Tenemos una clase Orton que devuelve un booleano si es significativo o no es significativo. Es significativo. Listo. Recibimos un string como entrada, string texto. Y tenemos que devolverle un si es o no es. En este caso si es va a inicializar en falso para mí y lo va a retornar. Listo. Antes de continuar voy a crear la clase par. Class par. ¿Qué es lo que tenía esta clase par? Tenía una cadena, ¿no? Un string palabra y un int frecuencia. Obviamente ambos atributos son privados. Private. Va a tener un constructor simplemente public par que reciba la palabra como parámetro. String p. Palabra va a ser igual a p y la frecuencia en qué debería inicializarse. En 1 porque solamente tiene un dato. Sería todo. Ahora podemos añadirle sus métodos get y set. Public string get palabra. Esto me retorna la palabra en sí. Public string get frec de frecuencia. Ah, bueno, no debería ser string, debería ser int. Return frec. Listo. Algo más, aumentar la frecuencia. Public void aumentar frec. ¿Qué es lo que va a hacer? Frec más, nada más. Algo tal vez más interesante. Para buscar un elemento, para que esto busque de la manera correcta, yo tengo que sobreescribir el método equals. Public equals o public boolean equals. Voy a recibir otro par otro. Simplemente le voy a retornar que un true si es que la palabra es igual a la palabra del otro punto palabra. Si son iguales, son iguales. Si las palabras son iguales directamente. No necesito que la frecuencia sea igual también. Ahora tal vez para probarlo podríamos utilizar un string, digo sobreescribir el método toString para que se pueda imprimir. Public string toString, ¿qué es lo que vamos a retornar? Vamos a retornar un paréntesis, vamos a retornar la palabra, vamos a retornar, bueno, lo concatenamos con una coma y también lo concatenamos con la frecuencia y por último cerramos paréntesis. Eso sería todo, ya estaría. Ahora, tengo que procesar todo mi texto. Ah, y aparte, esto me estaba olvidando. Aparte de recibir un texto como entrada, vamos a recibir también las palabras negativas, que eso directamente yo lo puedo tomar como un arreglo de cadenas. String negativas. Listo. Ahora yo tengo que tener una lista de palabras que sí son significativas. Lista de simple enlace de tipo ¿qué? Par. Lista va a ser igual a new. Lista de simple enlace. Listo. Ahora esto me va a reñir. O no me está reñiendo. Qué raro. Bueno, apenas solucione esto me va a reñir. Y igual a 0 y menor a ¿qué? Texto.length y más. No tengo la clase lista de simple enlace, así que lo voy a crear. O sea, va a estar sonsa mi clase porque no va a saber hacer nada. Simplemente esto es para que me compile y no me esté reñiendo. Ustedes en su examen simplemente ponen la estructura de datos que están utilizando.
esta lista tiene un public boolean, no, public void insertar. Recibo un tdato. También tengo un public t eliminar. Recibo una posición. Aunque creo que esto no era tan servible. También tengo un public acceder. Public t acceder por posición. Int pos. Return null. Como les dije, esta clase sonsa no sabe hacer nada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estaría bien interesante el buscar, ¿no? Public t buscar. Que te devuelva directamente el t. Aquí recibimos tdato y retornamos el que encontremos. Bueno, como yo no tengo nada para hacer, no tengo un nodo, directamente voy a devolver un nulo. Listo, ahora me debería poder compilar. Ya me compiló. Ok. Necesitamos formar palabras, así que voy a declararme un string auxiliar fuera de este for. Muy bien. Si el carácter en la posición i, char actual va a ser igual a texto punto char at en la posición i. Muy bien. Si este actual no es un carácter de separación, o sea, no es sep, este actual, entonces lo vamos concatenando a nuestra lista, o bueno, a nuestra cadena auxiliar. Aux va a ser igual a aux más este actual. Y si es que sí es de separación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que meter a nuestra lista de palabras significativas. Primeramente, preguntar si este aux no está dentro de negativas. Si aux está dentro, este aux dentro de negativas, lo voy a negar. Si es que esto me devuelve un true, esto se vuelve falso y no entra. Si es que esto me devuelve un falso, la negación de falso se vuelve true, significa que no está dentro. Si no está dentro, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Añadir a la lista. Primeramente, par p va a ser igual a lista.que buscar. ¿Qué voy a buscar? Pues voy a buscar un nuevo par que tenga la siguiente palabra, aux. Listo. No, mi lista de simple enlace sabe buscar, recibiendo un tdato y lo devuelve. Ahora a este p le voy a decir que que lo ingrese, ¿no? Si p, digo que lo aumente la frecuencia, ¿de acuerdo? Me estoy confundiendo mucho. Si p es distinto de null, significa que lo he encontrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? P.incrementar. Incrementar frec. Creo que era así se llamaba. A ver, vamos a ver cómo se llamaba. Aumentar frec. Ok, no es tan diferente. Aumentar frecuencia. Listo. Y si es que p es nulo, significa que no lo he encontrado. Así que lista.insertar new par con, pues, esta es la siguiente palabra. Listo, sería todo. Ahora hay que hacer estos métodos. Para el no es separación es muy fácil. Podemos hacerlo private boolean no es sep. Recibimos un carácter c. Y aquí retornamos un c distinto de espacio. Y además c distinto ¿de qué? De la coma. Y además c distinto de qué. Bueno, podría ser del punto, del guión y de muchas más cosas. Yo con esto ya estoy feliz. Con esto ya me basta. Ahora, private boolean está dentro. Tenemos que ir a buscar un elemento dentro de un arreglo. Recibimos un carácter aux
Y también al parecer... Ah, no, no es un carácter aux, ¿verdad? Es una cadena. Es- Van a disculpar. String aux y también recibimos una cadena, o bueno, mm, un arreglo de cadenas que se llama negativas. Boolean res va a ser falso, o bueno, podría ser true. No, no, que sea falso. Return res. For int i igual a 0 y menor a negativas.length y más. Y aquí pregunto, si aux.equals negativas en la posición i, la respuesta sería true y debería salirme del arreglo. Aquí para salirme del arreglo podría poner lo siguiente, i va a ser igual a negativas.length. Listo, ya está, ya hemos terminado con esto. Lo único que nos falta es procesar la lista, ¿no? Ahora, para procesar la lista tenemos que recorrer exactamente toda la lista. Bueno, lo recorremos otra vez, no hay ningún problema. Para esto necesitamos la longitud. O directamente, para hacerlo todo más rápido, vamos a tener variables auxiliares. Int tamaño, que va a empezar en 0, e int frecuencia, que también va a empezar en 0. Nosotros cada que insertamos, el tamaño aumenta. Tan más. Ahora, cada que aumentamos la frecuencia o cada que nosotros insertamos, la frecuencia aumenta. Sea como sea, la frecuencia aumenta. Así que frec más. Nada más. Después de hacer todo esto, preguntamos si la frecuencia dividido entre el tamaño y todo esto castearlo a double, ¿no? Double casteo de la frecuencia, double casteo del tamaño. Si es mayor o igual a 1 o directamente mayor a 1, entonces el si es va a pasar a ser true. Y si no, pues se mantiene en falso directamente. Con eso ya hemos terminado, lo podemos hacer correr. Ah, hay un problema. Mi lista de simple enlace no funciona, es onza, así que bueno, van a tener que confiar en que esto funciona. Eso sería todo por ahora. O si no, si quieren podemos utilizar un arreglo, un array list, mejor dicho. Pero no hay ningún error en cuanto al siguiente código. Todo está todo bien. Eso sería todo por este problema. Ah, bueno, faltaba algo más. Es lo que siempre me olvido en el momento de procesar textos. Si es que nosotros llegamos a la última posición y justo tú lo has concatenado el último carácter, tienes el problema de que no lo estás procesando. ¿Por qué? Porque tú has terminado de formar tu palabra auxiliar, pero no has hecho nada más con eso. Para solucionar eso, simplemente vamos a concatenarle al texto. Texto va a ser igual a texto más un puntito de punto final, y ya con eso se solucionaría. Nada más, eso sería todo. Para que funcione de manera correcta. La siguiente vez, pues, en la última posición, ¿qué es lo que se va a encontrar? Se va a encontrar un carácter del punto. Un carácter punto no es un carácter de separación. Bueno, es un carácter de separación. Así que se va a ir al else y directamente va a procesarlo como se debería procesar. Y a ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, eso sería todo. Listo. Pasamos al siguiente problema. El último problema, la última pregunta tiene que ver con, pues, preguntas teóricas y vamos a responderlas todas. Dado los siguientes enunciados, responde si es verdad o falso. Una mala anula una buena respuesta, así que aquí había que tener mucho cuidado. Los árboles son estructuras de datos conexas, verdadero.
¿Qué es una estructura de datos conexa? Bueno, para que lo entienda mejor, una estructura de datos no conexa es una estructura en donde hay islas. Por ejemplo, si yo te digo todo esto es una estructura, sería una estructura no conexa. ¿Por qué? Pues no hay manera de unir estos nodos. Entonces, como un árbol sí o sí tiene un hijo, bueno, al menos tiene un hijo cada nodo, y a lo menos tiene un hijo también, digo, un padre, a lo máximo tiene un padre, entonces sí es una estructura de dato conexa. ¿Toda lista sabe ordenar sus datos? Falso, no es obligatorio. No es obligatorio que toda lista sepa ordenar sus datos. Una cola de prioridades siempre intenta insertar al principio los datos. Falso es una cola de prioridades, depende del elemento con la prioridad. Esto depende, y lo voy a hacer más aquí en el espacio negro. Para el falso que era, no es obligatorio. En este caso, una cola de prioridades siempre intenta insertar al principio los datos. No, depende del dato, de la prioridad del dato. Cuando se elimina un elemento de un árbol binario de búsqueda, siempre se recorre más datos de los que tiene el árbol. Claro que no, esto es falso, no se recorre más datos de lo que tiene el árbol. Nunca, nunca de los nunca. Solamente se tiene que buscar el inmediato superior o el inmediato inferior, que eso es muy poco comparado con todo el árbol. Las operaciones de inserción en una cola son muy rápidas. Exacto, es verdadero, porque las colas son restrictivas en operación y para que sean interesantes tienen que ser rápidas al realizar esas operaciones. El árbol binario de búsqueda influye el orden en un árbol binario de búsqueda influye el orden de inserción para que la búsqueda sea falsa. Esto puede ser como que verdadero, es un poco ambigua la pregunta, pero sí, influye, influye la inserción, en cómo lo estás haciendo ese orden de inserción para que la búsqueda sea rápida. Por eso es un árbol binario de búsqueda. El recorrido por amplitud se aplica en estructuras de datos lineales, es falso. Se aplica directamente en estructuras de datos no lineales. En las estructuras de datos lineales simplemente se recorre todo de manera lineal, por posición, por posición. Ahora sí pasamos a la octava. ¿Los árboles son adecuados para almacenar información en jerarquía? Obvio que sí, verdadero. La novena, la principal misión de un árbol binario de búsqueda es ordenar. En realidad no, la principal misión es buscar con rapidez, manteniendo los datos ordenados. Uy, bueno, no puedo borrar. Buscar rapidez y mantener ordenados los datos. Las colas representan un modelo de administración LIFO. ¿LIFO qué era? Last in, first out. Último en entrar, primero, o bueno, último, sí, último en entrar, primero en salir. Último en entrar, primero en salir. ¿Eso qué es? Es una pila. Así que es falso, eso es una para una pila. Listo, sería todo por este examen. Ya hemos respondido a las preguntas teóricas y ya no queda más preguntas respecto a este parcial. Nos vemos. Chao, chao.